precisiones en torno a algunas cosas que se han dicho aquí. Lo primero, creo que hay que tener muchísimo cuidado con el concepto de habitualidad. Es un error, porque no solamente que violentaríamos el principio de inocencia, y adicionalmente a esto convertiríamos al derecho penal ecuatoriano en un derecho penal de acto, en vez de ser, convierta nuestro derecho penal de acto en derecho penal de autor, cosa que para la doctrina penal ya ha sido largamente superada. Lo siguiente, en el caso de robo, primero quisiera, presidente, parecería ser que aquí estamos haciendo normas a favor de los ladrones, y yo quisiera decir que hay unas cosas que hay que tener mucha precisión al decir lo siguiente. Primero, violencia es golpear a una persona, indudablemente tiene que ser sancionado. Fuerza en las cosas es, por ejemplo, romper un candado. Y adicionalmente, la amenaza que no implica ninguna acción como tal. Por lo tanto, hay que diferenciar la violencia contra las personas, que es donde tiene que ser la mayor contundencia de la norma, versus la fuerza que se le pone a las cosas. Parecería que es lo mismo, pero no lo es. Por eso es que se está proponiendo esta diferenciación en el tipo penal de robo. Cabe indicar que no es lo mismo robar con amenaza que robar causando lesiones. En el caso de las personas jurídicas, se ha dicho aquí, por supuesto, es un avance significativo. El COIP reconoció responsabilidad en materia penal a las personas jurídicas, cosa que no existía en el pasado. Y sobre todo recuerden casos como, por ejemplo, los que tienen que ver con delitos ambientales, como el entonces Chevron Texaco. Nunca se pudo sancionar penalmente a Chevron Texaco por los daños y los delitos ambientales causados. Sin embargo, de ello, más allá de esa discusión, lo que se propone ahora no es que haya una norma laxa para que las personas jurídicas no respondan. Todo lo contrario, estamos indicando que tienen que haber mecanismos de prevención de delitos obligatorios para las personas jurídicas, que en caso evidentemente de que luego de una investigación se sirva indicar como medio probatorio que se usó el mecanismo y que la empresa no conocía el cometimiento del delito, puede ser una causal de eximente. Pero esos mecanismos y procedimientos preventivos va a tener que darlos la autoridad reguladora de las empresas, entiéndase por ello a la Superintendencia de Compañías. No se quiere aquí bajo ningún concepto ser laxo con personas jurídicas, todo lo contrario, estamos dando herramientas a los operadores de justicia para que puedan, ahora sí, sin excusa alguna, luego de un debido proceso, establecer las responsabilidades del caso que correspondan a las personas jurídicas. También quisiera decir que en el tema de drogas se clarifica el artículo 220, se cambia el verbo rector para traficar. Queda claro que traficar es colocar en el mercado una sustancia sujeta a fiscalización, o bien que tenga, sí o no, que tenga un fin comercial, lo tenga o no lo tenga. En el caso básicamente del comiso, yo tengo alguna preocupación aquí, presidente, porque parecería ser que comiso e incautación es lo mismo, y no es lo mismo, y me parece que la asambleísta que me antecedió en la palabra confunde las dos figuras en materia penal. En primer caso, para que exista el comiso, han pasado varias etapas procesales, es decir, hay una instrucción fiscal, hay un llamamiento a juicio, entre otras, cosa que no pasa con la incautación. En el caso de la incautación, podría hacerse a través de una medida cautelar, pero al mismo tiempo, la persona que expuso dice que estaría de acuerdo en una venta anticipada, es decir, sí es correcto que te vendan los bienes cuando recién vas a ser investigado como un acto de una medida cautelar, luego la justicia te dice, no, perdón, me equivoqué, usted sí era inocente, pero era un bien patrimonial, por ejemplo, que más allá del valor que pudiese tener económico, hay valores o precios que no pueden ser pagados. Entonces, ¿qué se le dice a la víctima? ¿Cómo se la va a resarcir? Es mucho más grave y mucho más peligroso pretender decir que no estoy de acuerdo con el comiso, que es más, el comiso lo recomienda la Convención de Lucha contra la Corrupción de Naciones Unidas y del Grupo de Acción Financiera denominada GAFI, que nos exhorta a los países que vayamos hasta estas figuras del comiso. E insisto, es mucho más peligroso en el ámbito de la violación a las garantías del debido proceso una medida cautelar de incautación. Gracias, presidente. El punto de información solicitado